Bueno, bienvenidos todos a este nuevo teórico. En este caso vamos a compartir con ustedes el tema del acné. Ustedes saben que la mayoría de ustedes ya tienen ciertos conceptos o conocimientos acerca del acné por haberlo sufrido o por haberlo presentado a algún amigo, algún pariente. Es decir, ¿por qué? Porque el acné es una enfermedad muy común. Nos hemos planteado ciertos objetivos para dividir esta clase. Principalmente vamos a describirla, vamos a hablar de su prevalencia, vamos a reforzar conceptos de la fisiopatología, pero principalmente nos vamos a enfocar en que sepamos reconocer las lesiones elementales y vincularlas a los diferentes tipos de acné, pero al que más nos vamos a referir es al acné vulgar, por su frecuencia y por su importancia como un médico generalista. Bueno, vamos a ver los diferentes tipos, los otros tipos de acné. Principalmente vamos a destacar algunos que tienen mayor gravedad. Vamos a repasar las diferentes opciones de tratamiento vinculadas a los diferentes tipos clínicos de acné y vamos a afianzar o desterrar mitos, costumbres, hábitos respecto al manejo del acné. El acné es una enfermedad de la unidad pilosebácea. Como les decíamos, es muy común, el 80% de los adolescentes ha tenido algo de lesiones de acné. Afecta a ambos sexos, puede llegar a ser más grave en hombres y en general afecta a todas las razas con pequeñas diferencias en general de afectación. Entonces, ¿cómo definimos al acné? Como una enfermedad inflamatoria de la unidad pilosebácea de curso crónico, autolimitada, que afecta a adolescentes y adultos jóvenes. La etiología es multifactorial y su clínica es polimorfa. El 20% de los pacientes que padecen acné requieren la intervención de un especialista y a veces la enfermedad tiene cierta gravedad que llega a afectar al paciente desde el punto de vista psicológico y social. Vamos a enfatizar de nuevo lo que ustedes ya conocen de la fisiopatología de esta enfermedad. En realidad son 4 factores los más importantes. Uno es la hiperkeratosis ductal, otro la hipersecreción sebácea, la presencia de una flora anormal y posteriormente la inflamación. Pero ¿qué es primero de todo esto? ¿Por qué se produce primero el acné? En realidad no se sabe exactamente. Inicialmente se decía que todos los fenómenos de acné iban a empezar con la hiperqueratinización y taponamiento del ostium, pero en realidad en muchos pacientes lo que prevalece es la hipersecreción sebácea. Esta hipersecreción sebácea conduce a facilitar la anormal microflora y por supuesto todos son factores que detonan la inflamación, pero se ha visto que la inflamación puede aparecer simplemente por la presencia del taponamiento del ostium. Entonces, es importante que recordemos que estos factores de la fisiopatología del acné están interrelacionados. Es una enfermedad que tiene polimorfismo. ¿Qué significa que una enfermedad tenga polimorfismo? Que tiene muchas lesiones elementales en el mismo momento. ¿Y qué va a tener? Comedones abiertos y cerrados. Esto es importante que entendamos que el comedón es la lesión patognomónica del acné. El acné tiene que cursar con comedón. Además puede tener pápulas, pústulas, nódulos, pseudoquistes, incluso cicatrices. ¿Y dónde va a afectar? Zonas en general donde hay glándula sebácea, cara, hombros, espalda y región centrotorácica. Vamos a ver que desde el punto de vista clínico el acné puede ser de 2 tipos. Puede ser inflamatorio o no inflamatorio. El acné no inflamatorio, que es el acné más leve, tiene como mecanismo fisiopatológico preponderante la hiperkeratosis ductal y la hipersecreción sebácea. ¿Y qué va a tener clínicamente? Lesiones que llamamos no inflamatorias, comedón cerrado y comedón abierto. El comedón cerrado se observa como estas pápulas que ustedes ven en este paciente y le hemos puesto el esquema de lo que estaríamos viendo, que es el taponamiento del ostium y la retención de la secreción sebácea.
En cambio, el comedón abierto, que es lo que la gente llama punto negro, vemos este tapón que existe acá de sebo con la oxidación que hace que tenga este color oscuro. Aquí tenemos un paciente con lesiones no inflamatorias y gran cantidad de comedones cerrados, que como les decimos son estas pápulas que pueden tener el color de la piel del paciente o ser amarillentas porque lo que se observa es la retención del sebo. Y en los pacientes que predominan comedones abiertos vemos esta cantidad de puntos negros que comprometen las zonas del acné, pero lo común es que haya una combinación de ambas, que el paciente tenga comedón abierto y comedón cerrado, como en este caso que el paciente tiene gran cantidad de comedones cerrados y algunos comedones abiertos. Aquí nuevamente pacientes con acné no inflamatorio. Pero luego empiezan a aparecer las papulopústulas, los nódulos y los quistes, que son las manifestaciones típicas del acné inflamatorio. ¿Y aquí qué prevalece como fisiopatología? Que aparece, además de lo que teníamos antes, la anormal microflora con la presencia de un germen que se denomina Cutibacterium acnes y posteriormente la inflamación, principalmente por la liberación de citoquinas, entre ellos interleuquina 1 y 2, que tienen que ver en la patogenia del acné inflamatorio. Entonces, ¿qué prevalece clínicamente? Pápulas, pústulas, nódulos y quistes, y lo que vemos es esta llegada de un infiltrado inflamatorio y liberación de citoquinas que hacen que el acné sea más severo y que tenga esta presentación clínica. Acá tienen, desde lo más leve, pápulas y pústulas, que es lo que la gente llama comúnmente espinilla. Aquí tienen más cantidad y pacientes con lesiones más severas, ya aparecen costras porque se seca esa secreción purulenta, y hay pacientes en que la gravedad del acné inflamatorio es muy severo y empiezan a aparecer los nódulos y los quistes, con lesiones inflamatorias realmente importantes. Entonces ustedes se están dando cuenta que el acné puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo. Pero existen grados también para categorizar su gravedad, desde grado 1 solo con comedones y pápulas, que llamamos no inflamatorio, el grado 2 donde aparecen pápulas y pústulas más superficiales, el grado 3 que aparecen nódulos y el grado 4 que ya tenemos nódulos y quistes. Esto que se los muestro a nivel de la cara también aparece a nivel del dorso con los mismos signos de gravedad y las mismas lesiones elementales. Todo lo que hemos visto hasta ahora corresponde al acné vulgar. Pero ¿se acuerdan que les dijimos que íbamos a ver también otros tipos especiales de acné no tan frecuentes obviamente como el acné vulgar? Que es el acné neonatal, el acné excoriado, el acné por fármacos, el acné cosmético, el acné conglobata y el acné fulminante. Vamos al acné neonatal, que dan recién nacidos y lactantes, tiene que ver en este caso la influencia de las hormonas maternas sobre la glándula sebácea y es un tipo de acné que involuciona espontáneamente, pero fíjense que los chiquitos tienen pústulas y tienen comedones, es decir, tienen un típico acné, pero del período neonatal que es autoinvolutivo. Luego tenemos el acné escoriado, que algunos lo llaman el acné sin acné. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes no tienen lesiones propias de acné, ni siquiera muy leves, pero el tic de lesionarse, las lesiones de la cara, hace que el paciente tenga muchas lesiones faciales que el paciente sigue interpretando como acné. Da más que todo en mujeres jóvenes, adultas, forma parte de un trastorno como compulsivo y a veces los pacientes requieren ayuda psicológica. Acá tienen una paciente con lesiones de las muñeadas características y yo los invito a buscar en ella comedones abiertos, cerrados, pústulas, no encuentran nada porque esta paciente no tiene acné. O esta paciente que en realidad tenía un acné moderado, pero todo lo que tiene son lesiones que se ha producido la misma paciente, o en esta paciente con la gran cantidad de lesiones de acné escoriado. El otro tipo de acné, y que es no tan infrecuente, que es el acné por fármacos, son pacientes que de pronto tienen un brote de acné
que es de tipo monomorfo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que una de las características típicas del acné es que era polimorfo? Bueno, acá es monomorfo. Son todas las lesiones exactamente iguales. Son todas pequeñas pustulitas que dan en el tórax y en el dorso y son de aparición abrupta. Uno le pregunta al paciente sobre fármacos porque cuando uno ve esta clínica lo sospecha. Un fármaco de aplicación local o sistémica, como puede ocurrir con los corticoides. Los corticoides pueden dar acné tanto por las preparaciones tópicas como por la aplicación parenteral o por vía oral. También por las vitaminas, los polivitamínicos, principalmente cuando tienen mucha vitamina D, pero da en general con la mayoría de los suplementos, el litio, la difeniliantoína y algunos fármacos que se dan para afecciones neurológicas o psiquiátricas. Fíjense cómo es la clínica, múltiples pústulas pequeñas de aparición abrupta en el tronco, principalmente en tórax y dorso. Cuando uno ve esta clínica, recuerden de interrogar sobre los antecedentes de la administración de fármacos. Existe otro acné, que es el acné por cosmético, que da en personas predispuestas, generalmente asociadas ya a una hipersecreción sebácea, y usan cremas de textura muy densa o pomadas, aceites, ungüentos, que hacen que empeore o agrave el taponamiento del ostium. Entonces estos pacientes pueden llegar a tener un acné ocasionado por los mismos cosméticos que a veces los usan para camuflar su acné. Y posteriormente nos vamos a referir a dos formas graves de acné, que es el acné conglobata, que es muy grave, es una afección inflamatoria severa, es más frecuente en el sexo masculino y un poquito más allá de la adolescencia, entre los 18 y los 30 años, y a veces hay antecedentes familiares de la enfermedad. Las lesiones exceden lo que habitualmente afecta el acné, incluso pueden afectar el cuello, el área perineal, los glúteos, y tienen la característica de conducir a cicatrices atróficas o hipertróficas, incluso queloides, que son muy dolorosas. Es decir, son pacientes con nódulos, quistes, pseudoquistes, con tendencia a la cicatrización que la verdad que altera mucho la vida psicosocial de los pacientes afectados. Y otra variedad severa es el acné fulminante, que tiene una clínica parecida, pero el paciente tiene fiebre, poloartritis. Esta es una enfermedad que se ha englobado dentro de las enfermedades autoinflamatorias. Bueno, entonces ustedes ya tienen pautas clínicas para hacer el diagnóstico. Ya saben que existe un acné no inflamatorio, incluso un paciente puede consultarles ya por lesiones residuales. Entonces, ha llegado el momento de tomar una decisión. La decisión terapéutica la voy a tomar de acuerdo al tipo de lesión, a la gravedad, a la extensión y a los factores asociados. Siempre recordando que tenemos 4 mecanismos fisiopatológicos que a ellos debemos enfocar nuestro tratamiento. Entonces nos llegó un paciente con un acné no inflamatorio. ¿Qué tiene? ¿Qué clínica tiene? Tiene comedones abiertos y comedones cerrados. ¿Qué opción terapéutica tengo para este paciente? Lo ideal son los retinoides tópicos. Estos que principalmente usamos la tretinoína y el adapalene, que su función es modular la proliferación y diferenciación del queratinocito. También es antiseborreico y tiene efecto antiinflamatorio, entonces actúa sobre el tapón, sobre la hipersecreción sebácea y sobre la inflamación. Pueden usarse solos o en asociación con los otros preparaciones tópicas que luego vamos a hablar. Como les decía, lo que más usamos es tretinoína al 0,1% o adapalene al 0,1 o al 0,3, que en realidad la diferencia entre ambos es que adapalene demora unos días en que su efecto se perciba, pero es mucho mejor tolerado con los pacientes. Recuerden que la adherencia al tratamiento en acné condiciona el éxito de nuestro tratamiento, entonces tenemos que tratar de que el paciente que es adolescente esté lo más confortable con el tratamiento para que lo siga cumpliendo. Cuando ya el acné tiene lesiones inflamatorias, nos podemos ayudar con drogas que sean más antiinflamatorias o antibacterianas. En este caso,
una droga que se usa hace muchísimo tiempo es peróxido de benzoilo, que es un antimicrobiano que es lipofílico y es potente. Es bactericida contra Cutibacterium agnes y no ha generado resistencia hacia él. Es anticomedogénico y tiene también un efecto leve antiinflamatorio y queratorregulador. Está disponible en muchas fórmulas, pueden asociarse ¿no? a adapalene o antibióticos y en general la concentración usada es del 5%. Los pacientes pueden presentar cierta irritación al inicio del tratamiento, algunos una verdadera reacción de hipersensibilidad, pero hay que recomendar que su uso sea en escasa cantidad y lo ideal es que sea de aplicación matutina porque como tiene la capacidad de blanquear la ropa, a veces los pacientes destiñen las sábanas, las almohadas o la ropa de dormir si la aplicación es nocturna. Y con respecto a los antibióticos tópicos que también serían de utilidad en este estadio del acné, los que más usamos es clindamicina y eritromicina. La clindamicina se une a la fracción, la subunidad 50S ribosomal de Cutibacterium agnes. Es bactericida y es bacteriostática. Viene al 1% en lociones, cremas, geles. Y la eritromicina, que es bactericida también, la usamos al 1, al 2 o al 4%. Genera más resistencia que las otras preparaciones, por eso son útiles combinadas con peróxido de benzoilo o con el adapalene. Estas combinaciones son de utilidad porque disminuyen la hipersensibilidad y mejoran la adherencia. Y últimamente ha aparecido una nueva preparación que es la Dapsona, el 5%, que también es de ayuda para controlar el acné inflamatorio. ¿Qué pasa si nuestro acné es inflamatorio pero más severo? ¿Qué recurso tenemos? El tratamiento sistémico, es decir, que tenemos que ayudar al tratamiento local con drogas bioral. Lo que más usamos son las tetraciclinas que bloquean la unión 30S de los ribosomas bacterianos. En general, la que más usamos es las tetraciclinas, la doxiciclina y la limeciclina, pero principalmente la minoxiclina. Estas drogas deben ser ingeridas lejos de las comidas, no junto con lácteos y no deben administrarse con retinoides vía oral. El efecto de estas drogas se observan más o menos entre las 6 a 8 semanas, por eso a veces el tratamiento debe durar más de las 4 semanas, incluso las 8 semanas. Es importante que nosotros advirtamos a nuestros pacientes de ciertos efectos adversos, entre ellos la fotosensibilidad, que en Mendoza la exposición al sol es todo el año, así que el paciente debe controlarla con el uso de fotoprotectores. Náuseas, vómitos, diarrea, puede pigmentar los dientes temporarios, puede alterar el crecimiento óseo del feto, puede producir complicaciones neurológicas como vértigos, cefaleas, lipotimia y su uso prolongado puede producir pigmentación cutánea. ¿Qué ocurre cuando estamos frente a un acné severo, a un acné grave, un acné que puede dejarle cicatrices al paciente? En este caso tenemos un recurso muy importante que es el ácido 13-cisretinoico, que es la isotretinoína. Este medicamento tiene una alta efectividad en el tratamiento del acné porque actúa sobre la producción de sebo, sobre la hiperkeratosis del ostium, regula la secreción de la glándula sebácea y lo que tiene de característico es que va por estas características a impedir el crecimiento de Cutibacterium agnes y además es antiinflamatorio. Este medicamento debe ser bien controlado y debe ser manejado con un médico que esté entrenado en la administración de la isotretinoína. El efecto adverso más importante es la teratogenicidad. De hecho, los pacientes las mujeres que van a ingresar en terapia con isotretinoína deben ser advertidas de esto y deben usar anticonceptivos. También puede producir queilitis y sequedad de la mucosa oral, eritema facial, piel seca, descamación,
conjuntivitis, fotosensibilidad, dislipidemia. Por eso el paciente va a ser chequeado con análisis para evaluar la función hepática por la posible hepatotoxicidad y también el colesterol y los triglicéridos mientras hacen el tratamiento. Hay pacientes que tienen artralgia, mialgia, cefalea, incluso alopecia. La dosis es de 20 a 40 miligramos por día y acumulativa de 120 a 50 miligramos por kilo al finalizar el tratamiento. Estos son algunos de los efectos adversos, como es la exacerbación del acné cuando se empieza o con altas dosis o en un paciente que tiene esta tendencia. Con respecto a los casos especiales, es importante que tengamos en cuenta la posibilidad de que ese acné sea expresión de un ovario poliquístico. En este caso, el acné no solamente va a tener el acné severo, sino se va a acompañar quizás de disturbios menstruales, de hirsutismo, y el paciente debe ser estudiado, pero puede ser ayudado con la administración de un antiandrógeno como el acetato de ciproterona. Recordemos que hay pacientes que recurren al recurso cosmético para mejorar su apariencia, pero muchas veces puede ser perjudicial si agrava el acné produciendo un taponamiento del ósteo. Y con respecto a la dieta, que hay muchos mitos con respecto a este tema, se ha demostrado que la dieta con excesivos hidratos de carbono va a exacerbar el acné y viceversa, una dieta con bajos hidratos mejora el acné y los pacientes que siguen esta dieta estricta han notado beneficios en sus lesiones cutáneas. Con respecto a las cicatrices, bueno, llegamos tarde. La verdad que pero estos pacientes requieren muchos tratamientos para mejorar su apariencia. Nunca la recuperación es completa, se usan peeling químicos o láseres abrasivos como un albión pixelado, un CO2 pixelado, a veces relleno o la inyección de plasma rico en plaquetas. Entonces, no olvidemos que los pacientes que están en acné están cursando una etapa también muy especial de la vida, entonces a veces esto trae muchos trastornos psicológicos y su interacción con sus pares. Como conclusión, vamos a tener diferentes grados de acné. Cada tipo de acné tiene su tratamiento indicado y este es un algoritmo para que ustedes repasen de todo lo que hemos hablado respecto del acné. Concluimos diciendo que el acné vulgar es una afectación dermatológica muy frecuente en la adolescencia, que su etiología es multifactorial y en ocasiones se relaciona con disturbios hormonales o sistémicos, puede presentarse como una enfermedad leve o ser muy severa y tener consecuencias devastadoras para el paciente de ese grupo etario principalmente. Y los avances en el conocimiento de su patogenia en el acné han permitido realizar tratamientos que permiten controlar la enfermedad y evitar secuelas. Bueno, muchas gracias.